Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¡Feliz sábado! Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias del día de hoy. En un voto partidista, el Senado aprobó el paquete de ayuda del presidente Biden. Los demócratas rechazaron todas menos 3 enmiendas propuestas por los republicanos. La Casa Blanca confirmó la primera rueda de prensa del presidente Biden, luego que el demócrata enfrentara diversas críticas. Luego de los ataques del 3 de marzo, el presidente Biden anunció este viernes extender la emergencia nacional contra Irán y explicó las razones. El expresidente Trump publicó un duro comunicado criticando las políticas migratorias de Biden y la Casa Blanca le respondió. Luego de una sesión maratónica, el Senado aprobó este sábado el plan de alivio de $1.9 billones del presidente Joe Biden. En un voto partidista, los 50 demócratas del Senado votaron a favor del paquete de alivio por el COVID, mientras 49 republicanos votaron en contra. Ha sido un día largo, una noche larga, un año largo, pero ha llegado un nuevo día y le decimos al pueblo estadounidense que la ayuda está en camino. El proyecto de ley, también conocido como Plan de Rescate Americano, fue aprobado el 27 de febrero por la Cámara, con todos los republicanos y 2 demócratas en contra. El Senado pudo aprobar el proyecto de ley tras varias enmiendas. Los demócratas rechazaron todas menos 3 enmiendas propuestas por los republicanos al proyecto de ley. Las enmiendas aprobadas por el Senado incluían eliminar el salario mínimo de $15 por hora, reducir la bonificación por desempleo, además de la prestación por desempleo habitual, y extender el pago de la prestación adicional por desempleo hasta el 6 de septiembre. El proyecto de ley será devuelto a la Cámara para su reconciliación, lo cual se espera que suceda a principios de la próxima semana. Los republicanos de la Cámara y el Senado se negaron a votar por el paquete de estímulo por varias razones. Ellos dijeron que el proyecto de ley solo tenía un 9% de gasto directamente relacionado con la pandemia del virus del PSC y que está infiltrado en la agenda de la izquierda. La Casa Blanca parece estar satisfecha con el proyecto de ley de estímulo enmendado. Antes de la aprobación, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a la prensa el viernes que el proyecto de ley de ayuda sigue siendo increíblemente progresista a pesar de los compromisos del Senado. La primera rueda de prensa del presidente Joe Biden como presidente tendrá lugar a finales de mes. La secretaria de prensa, Jen Psaki, dio la noticia tras ser preguntada por su ausencia. El periodista señaló que todos los presidentes desde Reagan habían celebrado una rueda de prensa a estas alturas de su mandato. Así respondió Psaki. Bueno, en primer lugar, como todos ustedes saben, el presidente responde a las preguntas varias veces a la semana. De hecho, ayer respondió 2 veces, lo que supone una oportunidad para que la gente que cubre la Casa Blanca le pregunte sobre cualquier noticia que se produzca en un día determinado. Esperamos celebrar una rueda de prensa completa en las próximas semanas, antes de que acabe el mes, y estamos trabajando para fijar una fecha definitiva para ello. Añadió que Biden centra su tiempo y energía en la pandemia, las vacunas y la recesión económica, pero la periodista cuestionó la respuesta de Psaki. Señaló que en la mayoría de los casos a los que se refiere Psaki, Biden solo responde a 1 o 2 preguntas y luego los reporteros se retiran, un marcado contraste con el expresidente Trump. Biden se enfrenta a críticas generalizadas por responder solo a unas pocas preguntas a la vez y por el retraso en la celebración de una rueda de prensa. 15 de los predecesores de Biden celebraron ruedas de prensa en solitario a los 33 días de sus presidencias. Hoy es el 45º día de Biden como presidente. El presidente Biden extendió el viernes una declaración de emergencia para contrarrestar las amenazas de Irán. Tenemos los detalles. El presidente Biden extendió por un año más la emergencia nacional con respecto a Irán. En una carta enviada el viernes a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y a la vicepresidenta, Kamala Harris, Biden explicó las razones por las que decidió extender la medida.
Las acciones y políticas del gobierno de Irán continuarán representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. El expresidente Clinton declaró por primera vez la emergencia nacional en marzo de 1995 para hacer frente a las amenazas políticas y económicas de Irán. La medida prohibió la inversión estadounidense en las empresas petroleras iraníes o depósitos de petróleo. La extensión ocurre luego que Estados Unidos bombardeara sitios vinculados a grupos de milicias chiitas respaldados por el régimen iraní al este de Siria. La administración Biden justificó las acciones diciendo que los grupos de milicias chiitas estaban involucrados en ataques recientes contra objetivos estadounidenses en Irak, pero Irán negó estar detrás de esos ataques. El 3 de marzo se dispararon al menos 10 cohetes contra una base iraquí que albergaba a tropas americanas. Según el portavoz del Pentágono, John Kirby, los Estados Unidos aún no pueden atribuir la responsabilidad del ataque y nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque. El expresidente Donald Trump publicó un comunicado criticando duramente al actual presidente Biden por revertir sus políticas sobre la frontera. Veamos qué dijo. El expresidente Trump criticó al presidente Biden por la crisis en la frontera sur y calificó a la gestión de su sucesor como desastrosa. Cada hora ocurre una incursión masiva en el país de personas que no deberían estar aquí, agravándose cada minuto. Muchos de ellos tienen antecedentes penales y muchos otros tienen y están propagando COVID. Trump también instó a la administración Biden a completar el muro fronterizo diciendo que eso salvará miles de vidas. Trump publicó el comunicado en un momento en que la administración Biden está siendo cuestionada por revertir varias políticas migratorias de Trump. Muchos consideran que eso alentó a más migrantes a querer entrar al país de forma ilegal. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo hoy en rueda de prensa que la administración Biden seguirá insistiendo en persuadir a los migrantes de que ahora no es buen momento para venir. Al ser consultada sobre el comunicado de Trump, dijo que la administración Biden no acepta consejos del expresidente. No aceptamos el consejo o asesoramiento del expresidente Trump sobre la política de inmigración, que no solo fue inhumana, sino también ineficaz en los últimos 4 años. Psaki pareció admitir que habrá más niños cruzando la frontera desde México luego de que Biden anulara varias medidas de Trump. Obviamente vamos a tener más niños cruzando en el país, ya que hemos permitido que los menores no acompañados se queden, y la última administración los echó inmoralmente. La administración Trump usaba su autoridad en materia de salud pública para expulsar a menores que cruzaban la frontera, una medida que logró reducir los cruces ilegales. La cantidad de cruces ilegales ha ido en aumento desde las elecciones de noviembre, especialmente de menores no acompañados. La administración Biden ha estado liberando a los menores en Estados Unidos, entregándolos a familiares o patrocinadores. Un representante estatal de Texas presentó un proyecto de ley proponiendo que el Departamento de Seguridad Pública de Texas complete la construcción del muro fronterizo iniciada bajo el mandato del expresidente Donald Trump. Brian Slade, representante estatal de Texas, dijo que las acciones tomadas por el presidente Joe Biden no deben detener la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos en el sector de Texas. Es hora de que Texas se ponga de pie y termine el trabajo que el presidente Trump comenzó. Terminemos de construir el muro fronterizo ahora. El proyecto de ley propone que parte del muro que se comparte con Texas lleve el nombre de Trump. El representante demócrata Henry Cuellar dijo que más de 10,000 inmigrantes ilegales fueron detenidos en un solo sector fronterizo de Texas en aproximadamente una semana. En un comunicado de prensa, Cuellar dijo, cito, «Estamos a semanas, quizás incluso a días de una crisis en la frontera sur. La inacción simplemente no es una opción. Nuestro país no está actualmente preparado para manejar un aumento de migrantes en medio de la pandemia». Luego de esta declaración, unos 2,500 inmigrantes ilegales fueron detenidos en los últimos 2 días. Texas está tomando medidas contra la censura de las Big Tech. Los legisladores dieron una conferencia de prensa en la que anunciaron el proyecto de ley 12 del Senado, con el que pretenden proteger a los tejanos. Texas está haciendo frente a las Big Tech.
El gobernador Greg Abbott y el senador Brian Hughes presentaron un proyecto de ley que prohibiría a las empresas de redes sociales censurar a la gente. Los esfuerzos de las Big Tech por silenciar los puntos de vista conservadores son antiamericanos, antitejanos y es inaceptable. Y muy pronto será un delito en el estado de Texas. Se dice que este proyecto de ley evita la sección 230, la ley que protege a las empresas de redes sociales de ser consideradas responsables de los contenidos de usuario. En otras palabras, la propuesta lucha contra la censura de las Big Tech sin romper ninguna de las normas de la sección 230. Esto prohíbe a las empresas de redes sociales que censuren a los tejanos en base a sus puntos de vista. El gobernador Abbott señaló un punto clave de este proyecto de ley. También permitiría que cualquier tejano que haya sido suspendido o censurado o sacado de la plataforma pueda presentar una demanda contra Twitter, Facebook o cualquiera de estas otras empresas. Abbott dice que este proyecto de ley ofrece a las personas que han sido eliminadas de la plataforma a que regresen nuevamente. El gobernador dijo que ninguna otra legislación ha abordado esta cuestión. El senador Hughes dice que, bajo la sección 230, los estados tienen el derecho a proteger la libertad de expresión, y eso es exactamente lo que el proyecto de ley 12 del Senado pretende hacer para los tejanos. Trump no ha asegurado si se postulará para 2024, pero sus partidarios se están preparando de todos modos. Un grupo de partidarios de Trump salió a las calles de Nueva York para desplegar una nueva bandera de Trump, la cual tiene un mensaje para el futuro. Tenemos los detalles. Partiendo del mural Black Lives Matter frente a la Trump Tower, un grupo de partidarios de Trump se preparó para otra gigantesca exhibición de marcha con bandera. Este año la bandera decía Trump 2024. Es solo para mostrar el apoyo a Trump, que lo queremos, que si se vuelve a presentar en 2024, lo vamos a apoyar al 100%. Y te digo, la forma que hicieron para ganar las elecciones fue utilizar a BLM y Antifa para meter miedo en los corazones de los estadounidenses. Hemos terminado con eso. No vamos a lidiar más con eso. Clayton dice que después de los acontecimientos del 6 de enero, los grandes medios de comunicación impulsan la narrativa de que los partidarios de Trump son terroristas domésticos. Él dice que estos medios utilizan esa narrativa para desacreditar el discurso de los partidarios de Trump, calificándola como de odio y que incita a la violencia. Ellos tienen a todas las principales organizaciones impulsando su propaganda, que es toda pro-China. Apenas hablan mal de la China comunista, del PSC. ¿Por qué? Porque el PSC tiene alianzas con ellos, al igual que con Hollywood. A pesar de esto, él y otros partidarios de Trump están dispuestos a salir y hacer escuchar su voz. La marcha de las banderas terminó en Times Square. Los participantes fueron acompañados por una gran presencia policial y varias personas que participaron en el evento fueron arrestadas. Y en Estados Unidos se ha alcanzado un hito hacia la lucha contra la pandemia. Más de la mitad de los ancianos del país se han vacunado con al menos una de las 2 dosis. Ismael Villar de NTD tiene más detalles y un resumen del virus. En 6 semanas se ha producido un aumento del 47% de ancianos vacunados. El equipo del presidente Biden dijo que hasta el viernes casi el 55% ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Estas personas tienen de 65 años a más. Ahora, una pregunta a los CDC. ¿Los vacunados pueden reunirse con menos restricciones? Esto es lo que dice la directora. Sé que ha habido muchas preguntas sobre cuándo publicarán los CDC sus guías para las personas totalmente vacunadas y qué actividades pueden retomar. Estos son temas complejos y la ciencia evoluciona rápidamente. Vamos a publicar estas guías pronto. Los CDC y el Dr. Fauci han hablado de esto durante semanas, pero aún no llegan a nada. Sin embargo, publicaron un estudio sobre las mascarillas. Los CDC dicen que han vinculado el mandato de uso de mascarillas a nivel estatal con menores tasas de mortalidad y contagios, y que levantar dicho mandato, junto con el hecho de comer dentro de restaurantes, está vinculado a más infecciones y muertes. Así que podríamos abogar por políticas, ciertamente, mientras estemos en el tope más alto del número de casos que hicieran caso a la comunidad científica. Básicamente, ellos están pidiendo a los estados que ya no permitan comer dentro de restaurantes nuevamente, sin especificar qué estados, algunos de los cuales lo están haciendo mejor que otros. Veamos los datos. El promedio de 7 días para los casos diarios parece estar disminuyendo. Los CDC dicen que tanto el promedio de casos como el promedio de muertes se ha estabilizado. Sin embargo, mirando los datos, el promedio de casos es ahora inferior al del promedio del 22 de febrero.
El promedio de muertes está cerca del mismo promedio del 21 de febrero. Por otro lado, las hospitalizaciones están disminuyendo, una tendencia que no ha parado desde el aumento de enero. Y aquí un dato extraño. Una supercomputadora japonesa está desafiando el fenómeno del uso de la doble mascarilla. La supercomputadora Fugaku dice que añadir una mascarilla de poliuretano sobre una mascarilla ajustada de tipo quirúrgico hizo poco para bloquear el flujo de partículas del virus del PSC. Apenas protege un 4% más que una sola mascarilla, cuya eficacia era del 85%. El investigador Makoto Subokura dijo, el rendimiento de la doble mascarilla simplemente no funciona. Y aquí tenemos una actualización de los simios del zoológico de San Diego. Los orangutanes y los bonobos están siendo vacunados. El grupo de gorilas se infectó con el virus del PSC en enero. Ahora esos gorilas se están recuperando, pero los otros simios están recibiendo 2 dosis. El zoológico dijo que las vacunas están destinadas directamente a uso no humano y que no han visto que los animales experimenten alguna reacción adversa. Estas son todas nuestras actualizaciones. Volvemos contigo, Eduardo. Gracias, Ismael. Los habitantes de la zona de la Bahía de San Francisco pueden empezar a juntarse para comer dentro de restaurantes en algunos condados, aunque los lugareños dicen tener sentimientos encontrados sobre la medida. Aquí tenemos los detalles. La mayoría de los condados en el área de la bahía están reanudando el consumo dentro de los restaurantes esta semana, luego de una mejora en las cifras del virus del PSC. Los condados de San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Napa y Marin ahora tienen permitido que sus clientes se sienten a comer dentro del restaurante al 25% de capacidad. Creo que es el momento perfecto para dejar que la gente coma dentro de los restaurantes. Creo que eso va a ayudar mucho más a mantener el negocio, lo cual es más importante. Bural dijo que tuvo que cerrar durante unos meses al inicio del confinamiento. Cuando reabrió, tuvo que adaptarse a la comida para llevar y confiar en empresas como Uber Eats para aumentar las ventas. Pero este fin de semana se está preparando para recibir más comensales dentro de su local. Soy uno de los empresarios afortunados que tienen buenos comedores al aire libre, pero algunas veces hace frío o está lloviendo y la gente prefiere sentarse dentro, especialmente el miércoles de la próxima semana, que es probable que llueva, así que no podré usar el exterior, pero puedo dejar entrar a la gente, así que eso me va a ayudar. Otros dicen que abrir para el consumo en el interior y en el exterior del local es beneficioso tanto para los clientes como para su negocio. Estamos preparados para abrir el consumo en el interior. Todo está listo. Mi equipo está trabajando duro para ello, así que estamos listos para abrir el consumo dentro. 12 residentes dicen que no están listos para comer dentro, pero que afortunadamente siguen disfrutando de estar al aire libre. Vivimos en California, tenemos que disfrutar de nuestro clima, pero todavía no me siento cómoda comiendo dentro. Así que me voy a quedar fuera un poco más de tiempo. Creo que se están tomando precauciones para el consumo dentro, como tener distanciamiento entre las mesas, limpiar después de terminar. Los meseros usan mascarillas, así que me siento bastante segura de que pronto la gente podrá volver. La residente dice que se siente bien consumiendo al aire libre por el ambiente tranquilo y céntrico. Tal vez como una sensación europea de más vida al aire libre, cafés y terrazas abiertas. Así que estoy disfrutando de eso. Tras un año de dificultades, los residentes y sus negocios siguen adaptándose a los cambios. Es posible que otros condados del área de la bahía sigan su ejemplo pronto. Otros 2 estados reabren sus negocios. Varios estados están levantando los límites de capacidad, después de que Texas anunciara por primera vez la medida a principios de esta semana. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, levantó hoy todos los límites de capacidad para las empresas. Cita un descenso de 7 semanas en los casos de virus. El gobernador también dice que Arizona nunca se cerró y que la responsabilidad personal de los arizonenses de a pie les hará superar la pandemia. A partir del sábado, Virginia Occidental también levantará las restricciones a los negocios allí. Eso significa que los bares, restaurantes, gimnasios y otros negocios pueden funcionar a pleno rendimiento, pero los bares no pueden tener personas paradas. Los gobernadores de ambos estados siguen exigiendo mascarillas y distanciamiento social. El Senado del estado de Nueva York aprobó un proyecto de ley para retirar al gobernador Cuomo los poderes de emergencia concedidos hace un año al inicio de la pandemia. NTD tiene las últimas novedades sobre el gobernador. Las acusaciones contra el gobernador Cuomo siguen llegando. La investigación por acoso sexual sigue su curso y ahora se descubrió nueva información sobre el escándalo de los centros geriátricos.
El New York Times informó que el gobierno de Cuomo ocultó a propósito las cifras de muertes el verano pasado. Durante más de 6 meses, se le pidió que diera a conocer el número de residentes de centros geriátricos que habían muerto en los hospitales. La administración de Cuomo dijo en septiembre que todavía no se podían encontrar. Según el New York Times, en realidad, tenía las cifras todo el tiempo. Se incluyeron inicialmente en un informe realizado por su administración el verano pasado, pero fueron retiradas antes de la publicación del informe. La oficina del gobernador dice que las cifras se eliminaron porque no pudieron ser verificadas por el Departamento de Sanidad. Las personas con las que hemos hablado tienen opiniones similares sobre el ocultamiento del número de muertos. No hay ninguna razón. No hay ninguna justificación para hacerlo, así que lo que le venga en gana tiene que solucionarlo. Si tiene una cifra elevada, debe informar de la cifra elevada. No debería taparlo. Eso necesita una investigación. El escándalo sexual necesita una investigación. Se espera que la Asamblea del Estado de Nueva York apoye la decisión de restringir los poderes de emergencia de Cuomo. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ahora tendrá que conservar documentos relacionados a su investigación sobre presunto acoso sexual. Aquí los detalles. La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ordenó a la oficina del gobernador Andrew Cuomo que conserve cualquier documento que podría estar relacionado a la investigación de acoso sexual que está realizando su oficina. Un portavoz de James dijo a la prensa que el aviso de conservación se envió el viernes. La solicitud se dio el mismo día en que Deborah Katz, quien representa a una de las denunciantes de Cuomo, le pidió a James que ordenara a Cuomo conservar los documentos. En la carta a James, Katz dice estar preocupada por la conservación de pruebas documentales y la posible destrucción de estas por parte de la administración Cuomo. El gobernador de Nueva York ha sido acusado de acoso por sus exayudantes Charlotte Bennett, Lindsey Boylan y Anne Roach. Cuomo negó haber tenido algún trato inapropiado y se disculpó por su conducta. Asimismo, Cuomo se rehusó a renunciar alegando que son los votantes quienes deciden quién gobierna. James está supervisando la investigación sobre las denuncias de acoso. La fiscal planea nombrar a un abogado para que dirija la investigación. Pasamos a noticias de China con Julián Bertone, del programa China en Foco. El Partido Comunista Chino, PSC, posiblemente adopte pronto nuevas medidas para someter a Hong Kong al dominio de China continental. Así lo indica un reciente informe de trabajo emitido por el régimen. Este jueves comenzó la reunión política anual más importante de China. Conocida como las 2 sesiones, tiene una duración de 2 días y suele servir de plataforma para que el partido anuncie sus planes para el futuro. El primer día, un informe de trabajo del presidente de la Conferencia Consultiva Política llamó la atención del público. Fue después de que utilizara un lenguaje inusual para hablar de Hong Kong. El informe no mencionaba el modelo de un país, 2 sistemas de la ciudad. Esto contrasta con los informes de los últimos años que sí utilizaban ese término. Tampoco incluye frases como los hongkoneses gobiernan Hong Kong y alto grado de autonomía para Hong Kong, también habituales en reportes de años anteriores. Ahora, en cambio, se hace hincapié en que los patriotas deben gobernar Hong Kong. Según el PSC, los patriotas son las personas alineadas con el régimen y que apoyan la supresión de la libertad y los valores democráticos en Hong Kong. Lin He-li, comentarista de Hong Kong, dijo a Radio Free Asia que estos cambios indican que Beijing quiere reducir todo a un solo país, es decir, que el Comité Central del partido tenga el control total de Hong Kong. Lin añade que el debilitamiento de los 2 sistemas significa que los hongkoneses tendrán cada vez menos espacio para participar en la política electoral y disfrutarán de menos libertad de expresión. La Asamblea Popular Nacional probablemente anunciará cómo pretende asegurarse de que los llamados patriotas gobiernen la ciudad. Estados Unidos se está moviendo para aumentar su poderío militar frente a las crecientes amenazas de China. Hoy, un experto desglosa para nosotros cuál es el trasfondo clave entre las 2 naciones, algo que según él pasó a un nivel submarino. Las tensiones entre China y Estados Unidos son muy fuertes. Un experto dice que ahora mismo la mayor amenaza militar de China no vendrá por tierra ni sobre el mar, sino bajo el agua. China y Estados Unidos están divididos por el vasto océano Pacífico, por lo tanto los militares chinos no pueden amenazar a Estados Unidos con fuerzas terrestres.
En una entrevista con el programa Focus Talk de NTD, Chen dijo que Beijing sí tiene la opción de recurrir a su armada, es decir, reunir flotas de portaaviones y contrarrestar a Estados Unidos por vía marítima. Pero China no es muy buena en la fabricación de buques de guerra. Su tecnología sigue estando por detrás de la de Estados Unidos después de décadas de esfuerzos por ponerse al día. El Partido Comunista Chino se dio cuenta de que sus flotas de portaaviones no pueden ejercer ninguna presión militar sobre Estados Unidos a corto plazo. Chen afirma que esto deja a Beijing con una sola opción: los submarinos nucleares. En este sentido, los submarinos nucleares de China podrían suponer una gran amenaza para Estados Unidos, y es porque pueden desplegar misiles capaces de volar de un continente a otro. En estos misiles hay ojivas nucleares incluso más potentes que las bombas atómicas. Beijing desarrolló misiles que pueden viajar lo suficientemente lejos como para golpear a Estados Unidos. Pero los satélites estadounidenses también pueden rastrear fácilmente sus actividades si esos misiles son lanzados en tierra, en el aire o en aguas poco profundas. Por lo tanto, para el Partido Comunista Chino, los submarinos nucleares serían la opción más adecuada para lanzar un ataque sorpresa contra Estados Unidos. Pero para ello primero tienen que superar una cadena de islas que se extiende desde Japón hasta Malasia. Esto es para que puedan entrar en aguas lo suficientemente profundas como para esconderse. Las zonas de aguas profundas como esas son seguras para los submarinos chinos y también es fácil para ellos esconderse allí. Sería difícil para el ejército estadounidense encontrarlos e incluso si pueden hacerlo, sería difícil atacarlos. Y una vez que lleguen a ese punto, Estados Unidos podría entonces sufrir ataques nucleares de submarinos chinos en cualquier momento. Estados Unidos podría ser atacado y sufrir grandes pérdidas de población en cualquier momento, una consecuencia catastrófica. Pero ahora no es una tarea fácil para los submarinos chinos colarse en esa cadena de islas, lo que se debe a que esos territorios están controlados por otros países. Sin embargo, Beijing estuvo mejorando su estrategia. Por un lado, viene incrementando sus actividades militares en torno a Taiwán. La isla se encuentra junto a un canal, y este canal es la ruta más fácil que podrían utilizar los submarinos chinos para llegar a aguas profundas y viajar hacia el este. Informes de inteligencia estadounidense afirman que Beijing está aumentando sus reservas de misiles, específicamente aquellos capaces de alcanzar a Estados Unidos. China también construyó una base bajo el mar para sus submarinos nucleares, situada en el punto más al sur del país, en la ciudad de Sanya. Aún así, parece que las ambiciones militares de China están en el radar de Estados Unidos. El mismo día que el presidente Biden habló por teléfono con el líder chino Xi Jinping, anunció la creación de un nuevo grupo de trabajo en el Pentágono. La misión de este grupo es contrarrestar la amenaza de China, y se espera que proporcione a líderes de defensa recomendaciones políticas en los próximos meses. El comandante de la región del Indo-Pacífico de Estados Unidos también solicitó al Congreso más de $20.000 millones con el fin de aumentar la capacidad militar estadounidense para contrarrestar a China. Gracias, Julián. Estas fueron las noticias de este sábado. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Hallarán el enlace en la descripción de este vídeo. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. También hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.